Hola, buenos días. Me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a un invitado muy especial, Ray McGovern, que es reconocido mundialmente tanto en Europa como en Estados Unidos. Para quienes no lo conozcan, fue analista de alto rango de la CIA y asesor de 3 presidentes estadounidenses. Hoy en día somos plenamente conscientes de la importancia de informar al presidente diariamente, ya que si no se le informa, esto puede tener, o si se le informa incorrectamente, esto puede tener consecuencias estratégicas devastadoras. Así que bienvenido, Ray, y estoy muy contenta de que nos acompañes. Gracias por la invitación. Tenemos acontecimientos extremadamente dramáticos. Hace unos días, el 1 de junio, el ejército ucraniano atacó 5 bases militares en Rusia, algunas de ellas en lo profundo del territorio ruso, a una distancia de hasta 4.000 kilómetros. Y según diversos informes, atacaron entre 7 y 41 bombarderos estratégicos rusos con capacidad nuclear que forman parte de la tríada. Esto fue una sorpresa total y obviamente se pretendía, eso es lo que queremos discutir, ¿cuál era el objetivo? Posteriormente, los ucranianos también atacaron 3 veces, creo que fue el 3 de junio, los pilares del puente de Kerch. No se produjeron grandes daños allí, pero también es un blanco muy estratégico para los rusos. Así que toda esta situación ocurrió un día antes de las conversaciones de Estambul y podría haber tenido como objetivo sabotearlas, con la esperanza de provocar una reacción exagerada de Rusia, poniendo en peligro todo el proceso de negociación. Podría haber tenido otros objetivos estratégicos, como arruinar la relación entre Trump y Putin, y varios especialistas occidentales incluso señalaron que esto no se habría podido lograr sin la coordinación y la ayuda militar de la CIA o el MI6. Por lo tanto, dado que usted es uno de los expertos de renombre mundial en este campo, quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre estos acontecimientos? Bueno, con respecto al momento, Helga, comparto su opinión. Claramente se programó el día antes de la reanudación de estas negociaciones en Estambul. Los ucranianos no quieren negociaciones, fueron arrastrados allí por una combinación de Putin y Trump, quienes se combinaron para avergonzarlos, llevándolos a una situación en la que los rusos se presentaron en Estambul, y esto fue hace semanas. Y los ucranianos tenían la opción de no presentarse o ir. Así que temían estas negociaciones y, por supuesto, si Putin reaccionara de una manera que muchos funcionarios occidentales ingenuos habrían imaginado, es decir, como habrían reaccionado ellos, y hubiera dicho, no voy a ninguna conversación ahora, hombre, voy a enviar a unos cuantos Oreshniks allí a Ucrania y tal vez a Alemania, y bueno, los decepcionó con eso. Creo que el otro objetivo principal, al menos en cuanto al momento, tenía que ver con intentar provocar a Putin para que reaccionara de tal manera que fuera demasiado vergonzoso para Estados Unidos hacerse a un lado, salir de esto, simplemente lavarse las manos de la experiencia ucraniana. En otras palabras, existe la cobardía excesiva. Creo que los líderes europeos en particular habrían pensado, bueno, si podemos provocar a Putin
para que envíe unos cuantos Oreshniks a Ucrania. Dios mío, eso es una escalada y Estados Unidos no podría desviarse. Desviarse es el término que se usa hoy en día, sin sufrir no solo humillación, sino también acusaciones extremas de cobardía. Eso tampoco funcionó hasta ahora. Debo enfatizar que yo estoy en la periferia en estos temas. Algunos de mis mejores amigos, por así decirlo, algunos de los mejores analistas como Pepe Escobar, por ejemplo, que estaba en Moscú en ese momento, me dicen y les dicen a otros que el sentimiento allí es de venganza. Ahora es el momento. Tenemos que hacer algo. Vladimirovich, vamos, no seas demasiado cobarde para reaccionar de forma adecuada. Bueno, estoy seguro de que hay gente allí en Rusia y algunos en las altas esferas que están reaccionando precisamente de esa manera. Pero diré, ya saben, Gud sei Dank. Putin es una persona serena, tranquila y serena. También es muy inteligente. Ve que hay maneras de atenuar esto sin caer en la trampa que las potencias occidentales y Zelensky le han tendido. ¿Qué quiero decir? Bueno, ordenó que las negociaciones continuaran y Trump lo acogió con agrado, así que los ucranianos se presentaron. ¿Y qué pasó el 2 de junio? Bueno, la gente dice, no pasó nada, solo una hora. No. En primer lugar, intercambiaron sus términos para un acuerdo, eso es importante. En segundo lugar, los ucranianos regresaron a casa y dijeron, de acuerdo, estudiaremos esto, regresaremos en unos 10 días o 2 semanas o algo así. Eso también es importante. Y luego, a nivel humanitario, uno podría pensar que son pequeños pasos estratégicos, pero Dios mío, ¿qué fueron? 6,000 cadáveres congelados de Ucrania que los rusos congelaron y ahora devuelven, como dicen, para que tengan un entierro digno. Eso es importante, en mi opinión. Y están liberando a los jóvenes que fueron sacados a rastras de los clubes nocturnos y las calles de Kiev. Puede que no parezca gran cosa, pero es un comienzo, ¿de acuerdo? La primera ronda incluyó un intercambio de 1,000 prisioneros de cada bando. Así que lo que quiero decir es que si bien es cierto que las posiciones de ambos bandos parecen irreconciliables, las negociaciones continúan. Winston Churchill, a quien no le tengo simpatía, dijo algo sensato. Es mejor hablar sin parar que luchar sin parar. Dicho esto, la guerra continúa. ¿Y qué está haciendo? Está resultando en la derrota total del ejército ucraniano. Uno de los objetivos de Putin cuando anunció la operación especial militar era destruir al ejército ucraniano. No se trata de territorio, sino de destruir su ejército. Incluso Bundanov, el zar de la inteligencia militar en Kiev, predijo hace más de un año que para junio próximo probablemente nos quedaríamos sin soldados y sufriríamos la derrota, pues ya estamos en junio. Ahora bien, no está claro cuántas semanas o incluso meses más podrán resistir los ucranianos, pero llegará un momento en que alguien sensato en Kiev dirá, bueno, no hemos mostrado mucha preocupación por estas tropas que hemos puesto en la trituradora, pero ya no quedan. Y los europeos están haciendo mucho ruido y dándose golpes de pecho, pero por favor, si Estados Unidos no está en esto, no va a funcionar.
y Estados Unidos no está con ellos. No va a funcionar y Estados Unidos no está en eso. Así que, ¿qué hacemos? En este momento, creo que las negociaciones serán exitosas y la gente se pregunta, ¿tendrá Putin la flexibilidad suficiente para evitar una derrota humillante y una retirada por parte de Occidente? Creo que sí, ¿saben? Quiere derrotar al ejército ucraniano, quiere impedir que los nazis, que ahora tienen mucha influencia en Kiev, dominen el poder. Será una tarea monumental, pero tal como van las cosas, podrá lograrlo. La pregunta es, ¿cuándo dirán los ucranianos, bueno, ya es suficiente? Ahora creemos que es sensato parar. Y si Putin es lo suficientemente sensato, y creo que lo es, como para que hablemos de si la mona se viste de seda. La metáfora es bastante clara, ¿verdad? Se va a acicalar Putin lo suficiente, le dará la manera a Trump para vestir a la mona de seda, o la derrota de Estados Unidos, de Occidente y de Ucrania para que luzca más bonita, que parezca que no fue una derrota humillante, que fue algo más, un acuerdo negociado. Si Putin quisiera apoderarse de toda Ucrania, o Dios no lo quiera, de Polonia o incluso de los países bálticos, sería otra historia, pero no lo hace. ¿Cuándo parará Putin? ¿Cree que parará con Ucrania? Bueno, ya se detuvo en Ucrania. Se detuvo a las 6 semanas de iniciada la guerra, cuando asustó muchísimo a Zelensky, quien designó a su mejor amigo para llevar a cabo una negociación que se concibió y concluyó en Estambul a principios de abril de 2022. Así que ya se detuvo. Se detuvo antes de tomar el control de Ucrania. ¿Cuántas tropas pusieron en esa contienda para asustar a Zelensky? La mayoría piensa que alrededor de 100,000. ¿Es suficiente para apoderarse de Ucrania? Claro que no. ¿Y a Polonia? No. Para terminar, es posible que al final el señor Trump diga, miren, el gobierno anterior advirtió que Putin no se detendría en Ucrania, iría a Polonia y a los países bálticos. Bueno, tengo un acuerdo escrito con el señor Putin, mi amigo, quien dice que no tiene intención de hacerlo y podemos supervisar si lo hace o no, ¿de acuerdo? Así que he hecho algo que Biden no pudo hacer. Biden tenía miedo de esto. Lo he impedido y tenemos estos otros términos que se negociaron con los rusos y los ucranianos. Así que veo el vaso más que medio lleno, mientras que debo advertirles, la mayoría de mis colegas analistas ven el vaso más que medio vacío. Y me atrevo a decir que ninguno de nosotros pretende, bueno, como presumió Colin Powell en la ONU el 5 de febrero de 2003, ninguno de nosotros pretende tener pruebas irrefutables, que sean indiscutibles, la palabra que usó. ¿Quién sabe? Quizás en los próximos días esto induzca a una escalada regular. Simplemente no lo creo, a juzgar por las señales que he visto hasta ahora. De nuevo, me he equivocado antes, todos se han equivocado antes. Espero que tenga razón, pero hay un par de puntos a considerar. Uno son los preocupantes cambios de humor o fluctuaciones en lo que dice el presidente Trump, porque tan solo un par de días antes, según declaró él mismo en una entrevista con un periodista en un aeropuerto, 2 o 3 días después del ataque con drones al helicóptero del presidente Putin, desconocía que este incidente había ocurrido. Ahora bien, es evidente que Trump no hizo ninguna declaración durante el ataque con drones ucranianos a estas bases militares en Rusia. Lo que plantea la pregunta, ¿se le informó a Trump sobre todo esto? No. ¿Hay alguna falla en el proceso de información? Y dado que usted ha informado a presidentes,
probablemente pueda arrojar algo de luz sobre cómo funcionan estas cosas o simplemente guardó silencio porque estaba molesto, como parece haber estado. En cualquier caso, ese es un punto preocupante porque parece que todavía hay una fuerte división de facciones en el gabinete del presidente Trump y solo cabe esperar que se esté imponiendo, pero persiste una gran incógnita. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Helga, tienes toda la razón al sugerir que hay una gran división dentro del propio gobierno de Trump. Eso está claro. Trump y sus aliados más cercanos como Witkoff y supongo que también J.D. Vance y ahora Rubio, si se une al equipo A, prevalecerán. Eso no está nada claro a pesar de sus mejores esfuerzos. Hemos visto intentos de acercamiento a Rusia que no han prosperado en el pasado. De hecho, el hombre que me trajo de Nueva York a Washington para trabajar en el gobierno, John F. Kennedy, fue asesinado cuando contactó a los rusos e intentó forjar una buena relación con ellos. Hay mucha historia detrás. Vi la entrevista en ese aeropuerto donde le preguntaron a Trump sobre el intento de asesinato y él dijo, no, no sé nada de eso. Bueno, no me lo creo al pie de la letra. Creo que probablemente le informaron. Simplemente no quería hablar del tema en ese momento. Y el silencio ahora, y creo que sigue vigente, se preguntan, ¿cómo reaccionar ante los ataques con drones en lo más profundo de Rusia, en esos importantes aeródromos, tratando de averiguar cómo sucedió? ¿Sabía John Ratcliffe, el jefe de la CIA, al respecto? Si lo sabía, ¿por qué no informó al presidente? Bueno, o al menos a J.D. Vance. Y si no lo hizo, lo deben correr. Esto es un asunto serio. ¿Acaso el gobierno anterior no dejó ningún documento al respecto? ¿Acaso Jake Sullivan, el padrino de la destrucción del Nord Stream 2, no informó a la gente de Trump sobre lo que estaba sucediendo aquí? Ahora bien, creo que y esto es solo una prueba circunstancial, tengo la teoría de que los británicos son muy buenos haciendo estallar cosas. Les encanta volar cosas. De hecho, son realmente buenos. De hecho, prefieren volar puentes, pero son astutos y pueden hacer todo tipo de explosiones. Lo hemos visto en todo el mundo, en el Oriente Medio. En cualquier caso, en mi opinión, los británicos concibieron este plan. Creo que Bill Burns, el director de la CIA, bajo el gobierno de Biden, y un par de personas estaban plenamente involucrados e informados y probablemente ayudaron con parte de la información necesaria, pero creo que fue principalmente una operación británica. Y con algunas de las personas ahora arrestadas por las autoridades rusas, creo que puede quedar claro que ese es el caso. ¿Qué efecto tiene eso? Es decir, Starmer es tan rusofóbico que no sería sorprendente que lo supiera y dejara que pasara. Pero en cierto modo, Putin, al hablar con sus asesores, piensa, miren, ¿quieren que lance misiles Oreshnik a Ucrania o algo peor? Tengo una relación con el señor Trump. Voy a hablar con él sobre eso. Voy a ver cuánto sabía al respecto. Sospecho que no estaba completamente informado. Sé, por lo que dijo Sergei Lavrov, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, que parecía que Rubio estaba completamente a ciegas, cuando, para su crédito, Lavrov lo llamó apenas 1 o 2 horas después de los ataques. Eso está bien. Y este es un punto importante. Antes, no creo que Lavrov tuviera
el teléfono de Blinken. Creo que Blinken le dio el número equivocado o al menos lo puso en pausa o algo así. Esta vez Lavrov llamó a Rubio. Se puede comunicar inmediatamente. ¿Y qué hace? Bueno, le cuenta lo que está pasando. Y ahora el informe estadounidense es muy escueto, pero el informe ruso dice que Rubio expresó sus condolencias por el sabotaje a esos 2 puentes ferroviarios del que tenía conocimiento y que causó graves bajas civiles. Vaya. Así que aquí hablan no solo después de que ese mismo día volaran esos puentes, sino también después de esos ataques de gran alcance contra las bases aéreas estratégicas rusas. Y lo sabemos por el informe ruso, y el informe ruso dependerá de, bueno, si he visto uno, los he visto todos. Entonces, lo que sucedió fue que Rubio sabía de los puentes y se disculpó o expresó una especie de condolencia al respecto. Pueden estar realmente seguros de que Lavrov dijo, mira, Marco, ¿sabías de este otro asunto? ¿Sabías de esos ataques de largo alcance a nuestras bases aéreas? Y esto ocurrió solo horas después de que ocurriera, así que Rubio pudo haber dicho, bueno, ¿de qué estás hablando? O bien habría dicho, eso. Y luego habría dicho, Dios mío, no sabía nada de eso. Bueno, ¿y tu presidente lo sabía? Me lo habría dicho de seguro. Así que lo que quiero decir es que independientemente de si Trump lo sabía o no, y creo que es probable que no lo supiera, que no se le informara detalladamente sobre esto, Putin puede evitar ser provocado reaccionando contra Trump, con quien ha cultivado una buena relación. Ese es el contexto de todo esto. Y para terminar con esto, tanto los rusos como los estadounidenses han priorizado la creación de una relación decente entre Rusia y Estados Unidos, algo que Trump no logró durante los primeros 4 años de su primer mandato. ¿De acuerdo? Se pueden inventar teorías sobre por qué cada parte quiere hacer eso y por qué cada una le da absoluta prioridad. Pero es un hecho, ¿de acuerdo? Y creo que es cierto. Creo que eso es lo que está detrás de todo esto, dada la situación como la ven los rusos, con un presidente que, por errático que sea, sin embargo, bueno, el portavoz del presidente Peskov, cuando Trump dijo algunas de estas cosas tan descabelladas como estoy muy enojado, no estoy contento, no estoy contento, Peskov dijo, bueno, ya saben, hay una sobrecarga emocional. Estas cosas son muy complicadas y por eso no le damos mucha importancia. Hay un factor emocional aquí. Entonces, lo que digo es que en este contexto, si no me equivoco, se está dando prioridad a cultivar esta relación frente a los europeos que no quieren nada, que quieren a Estados Unidos en esta guerra en Ucrania. Bueno, creo que eso explica en gran medida la serenidad, la calma y la tranquilidad que Putin ha mostrado hasta ahora. Una salvedad. Tengo información fiable de que los embajadores rusos han sido llamados de vuelta a Moscú para recibir información. Ahora, esto ocurre aproximadamente por estas fechas cada año, pero parece ser algo especial. ¿Y qué podría ser? Podría ser una sesión informativa sobre los próximos pasos con respecto a Ucrania o simplemente un informe de la situación sobre dónde estamos y nuestras prioridades. Pero esto es importante, es el momento de tomar decisiones y que los embajadores rusos sean llamados para recibir este tipo de información significa que Putin se lo está tomando muy en serio. Y por último, Putin se enfrenta a presiones internas a la oposición o preguntas como
¿por qué eres tan tímido? Bueno, incluso aludió a esto en un importante discurso hace unas 6 semanas. Dijo, ¿saben? Mucha gente aquí quiere ir mucho más rápido, pero vamos a nuestro propio ritmo, lo que nos está dando éxito. Y ese es precisamente el caso en Ucrania, y ese es otro contexto importante para todo este cálculo. Creo que es muy importante escuchar que diga eso, porque si Putin y Trump tienen como prioridad normalizar, entre comillas, la relación entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, cualquiera que no sea un imbécil debería estar encantado. Pero parece que hay muchos imbéciles, al menos en Europa, porque el presidente Lula de Brasil acaba de expresar su horror absoluto al escuchar al expresidente estadounidense Biden declarar su intención de destruir a Rusia. Esa también ha sido la postura de varias personas en Europa. Uno de ellos será ahora, a partir de septiembre, la presidenta en funciones de la Asamblea General de la ONU, lo cual es una idea bastante inquietante. ¿Sí? Baerbock. Sí. Bueno, ese es un tema totalmente diferente. Pero incluso el ministro de Defensa Pistorius acaba de decir, creo que ayer u hoy, y dijo, Ucrania no está perdiendo la guerra. Lo cual es realmente asombroso porque, como usted mencionó, el comandante militar en Ucrania le dice a Zelensky que la guerra no puede continuar más allá del verano, simplemente por el desgaste del ejército, de los suministros militares y sobre todo de los soldados. Y luego está toda la maquinaria bélica europea, o debería decir la coalición de los dispuestos, que incluye a los británicos, los franceses, los alemanes, los polacos, los países bálticos y algunos de los países escandinavos. No son parte de eso enfáticamente, obviamente. Hungría, Eslovaquia, Italia tampoco está exactamente en la misma línea, España tampoco. Así que es la coalición de los dispuestos, ni siquiera la OTAN en su totalidad, ni la Unión Europea en su totalidad, pero están decididos a llevar a cabo la mayor militarización y expansión militar de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Han destinado 1 billón de euros a la inversión en infraestructura. Como sabe, los británicos y los alemanes acaban de acordar construir misiles de largo alcance, y los británicos y los ucranianos tienen todo tipo de... Así que existe una clara intención de mantener esta guerra, y el principal problema obviamente es el cuento de que cuando termine la guerra en Ucrania, Rusia aprovechará esa pausa para reforzar a su ejército, y entonces será inevitable un ataque ruso contra Polonia o algún otro país de la OTAN, a más tardar en 2029, pero probablemente antes. Algunos incluso hablan de este año. Así que se están poniendo frenéticos con la idea de que la guerra con Rusia es inevitable, que ocurrirá. Hay una preparación increíble de la población alemana en todos los niveles, algo llamado Operación Plan Alemania, que se supone explícitamente que debe enseñar a todos los niveles de la sociedad civil, los sindicatos, las escuelas, los profesores, a todos, lo que hay que hacer en la próxima guerra con Rusia. Los soldados van a las escuelas a intentar reclutar alumnos. Y por eso creo que el peligro que veo es que esto podría convertirse en una profecía autocumplida. Esto podría tardar más, pero también podría ser a corto plazo, dado que el nuevo canciller alemán Merz durante la campaña electoral dio un ultimátum de 24 horas a Ucrania, que también enviaría el misil Taurus. Mientras tanto, se retractó un poco, mientras que su socio de coalición insistió en que no se enviaría el Taurus. Sin embargo, también afirmó que en el futuro no revelará
ninguna decisión. Algunos blogueros sugieren que el Taurus podría ya haber sido entregado y que el entrenamiento de los soldados ucranianos ya está en marcha. Así que todo eso es naturalmente un factor. Se puede decir, como tu amigo Pepe Escobar, que los europeos son como un perrito chihuahua y que en realidad no importan. Hay algunos importantes analistas rusos que también afirman que Europa se está marginando por completo debido a su estupidez. Pero creo que, dado a que el papel británico en todo esto ha sido instigar una y otra vez, creo que no hemos salido de la zona de peligro y se puede ver con qué rapidez de la noche a la mañana pueden surgir nuevos hechos y volver a estar en la misma crisis. Entonces, ¿qué les dirías a estos europeos? Yo diría, sei doch vernünftig. Los europeos solían razonar a partir de los hechos, ¿verdad? Aprendieron mucho en el Renacimiento y en otras corrientes de pensamiento posteriores. Y si vuelvo a lo que me pregunto, ¿qué pasó con la Ostpolitik? El sello distintivo de eso fueron Willy Brandt, Egon Bahr y Ulf Ollenstig. Y le dijeron a su población, sei doch vernünftig, podemos negociar con el este, será algo muy próspero, no solo reduciría las tensiones, sino que hay inmensas posibilidades comerciales. Por cierto, los rusos tienen mucho gas barato que podrían vendernos, así que el Partido Socialdemócrata, SPD, solía ser bastante progresista. Ahora bien, debo decir que, permítame decirlo así, en la década de 1930 había un abogado alemán en Berlín que estudiaba para ser juez. Se llamaba Raymond Pretzel, con el seudónimo Sebastian Hafner. Y el libro es Geschichten eines Deutschen. Escribió un diario, lo escribió en 1933, lo descubrió su hija en el ático y lo publicó, y me han dicho que fue un éxito de ventas en Alemania. En fin, lo que dijo fue que justo después del incendio del Reichstag, los alemanes exhibieron lo que él llamó Schlafmäßige Ergebenheit, sumisión avergonzada. Aceptaron todo tipo de violaciones a sus libertades personales solo porque los comunistas incendiaron el Reichstag. Entonces, ¿es esa una característica de la forma en que los alemanes reaccionan ante este cataclismo con propaganda en los oídos? Bueno, Willy Brandt dijo, no, eso ya pasó, podemos lidiar con Rusia, y lo hizo. Y eso engendró toda una serie de compromisos entre este y oeste. Adelantémonos. Los alemanes decidieron que las pruebas de que Irak tenía armas de destrucción masiva no eran sólidas. Los franceses opinaron lo mismo y por eso se negaron a unirse a la coalición de los dispuestos. Hubo una gran indignación en Washington. Las papas francesas se rebautizaron como las papas de la libertad en las cafeterías del Senado y la Cámara de Representantes. Menudas reacciones infantiles o, en el mejor de los casos, adolescentes. Bueno, esa era la coalición de los renuentes. Sabemos que esto es un juego, no solo una pelea. Están prostituyendo el proceso de análisis de inteligencia, algo que, debo confesar, convencieron a mis antiguos colegas a hacer eso. Así que no se unieron a la coalición de los dispuestos. Eso era antes
Eso era entonces. Ahora tenemos la coalición de los descerebrados. Estos funcionarios políticos han llegado a la cima en sistemas que recompensan a quienes no son tan inteligentes, pero sí políticamente astutos. Ahora, ¿qué están haciendo? Intentan hacer algo imposible. Intentan convencer a todos de que la Unión Soviética nunca se desintegró y que los rusos tienen la intención de avanzar hacia Polonia, después de Ucrania y al Báltico. Y Dios sabe que ellos estarán en el Canal de la Mancha antes de que nos demos cuenta. Son tonterías, es una locura. Pero la prensa, los medios de comunicación, entiendo mucho sobre los medios de comunicación en nuestro país, pero también en Alemania, ya que trabajé allí durante 5 años. Y creo que los medios alemanes, los medios de comunicación tradicionales, a pesar de todas las revelaciones de Udo Ulfkotte y otros, siguen siendo los peores medios del mundo. Así que a menos que esté conectado a sitios como Nachrichtenseiten, no se tiene ni idea de lo que está pasando. Lo que digo es que los socialdemócratas solían ser el tipo de partido que Willy Brandt y Egon Bahr no solo lideraban, sino del que se enorgullecían. ¿Qué pasó con eso? No lo sé. Pero sí sé esto. Hace unos 10 años, cuando la operación Anaconda, una operación de la OTAN, en realidad la operación de la coalición de los dispuestos, justo en la frontera con Rusia, fue la mayor concentración de tropas occidentales en la frontera rusa desde la Segunda Guerra Mundial, y empezó el día que tuve la suerte de estar informando o conversando con el presidente del comité de las Fuerzas Armadas del Bundestag. Él era del SPD. Tenían la coalición en marcha. Así que le pregunté, ¿qué opina de esta operación Anaconda? El nombre en sí mismo. ¿Qué cree que está pasando? Se puso a la defensiva y dijo, bueno, eso es otra cosa, no estamos participando en eso. Pero le dije, señor Helmich, usted sí participa. Hay tropas participando. Bueno, eso, no. Ahora bien, ¿por qué lo menciono? Dios mío, este es el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas y le da vergüenza. Le parece una pésima idea, pero lo acepta. No es como Willy Brandt, Egon Bahr, ni los demás. Así que el SPD es como el partido que se sometió en 1933, cuando los seguidores de Hitler no tenían la mayoría. Ese partido doblegó a los socialdemócratas y también, por supuesto, al Centrum, al Partido Católico. Así que, aunque Hitler no tenía mayoría, esta gente tenía Schlagsmäßige Ergebenheit, se doblegaron. Mi pregunta es, ¿cuándo van a decir los alemanes, en primer lugar, que la Unión Soviética se desintegró de verdad, que no hay absolutamente ninguna prueba de que Rusia tenga intenciones de apoderarse de ninguna otra parte de Europa? No hay ninguna prueba de que Rusia tuviera intención alguna de apoderarse de Crimea, por ejemplo, antes del golpe de Estado en Kiev, el golpe de Estado de los servicios secretos occidentales en Kiev. Fue descrito muy apropiadamente como el golpe de Estado más flagrante de la historia de la humanidad. Y de hecho, se anunció 2 semanas y media antes en YouTube, cuando la subsecretaria de Estado Victoria Nuland habló con el embajador Geoffrey Pyatt en Kiev,
nombrando a los líderes del golpe y a quienes iban a poner en el poder. Y Payat dice en un momento dado con él, debido a respeto a los europeos, no les va a gustar esto. Y ella dice que los europeos, ya saben a qué palabra me refería. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque lo dicen en su voz, pero además 2 semanas y media antes del golpe, y también porque ella es diplomática, ¿no? Así que 2 días después se disculpa con los europeos. Oh, no quise decir esa palabra los europeos. Lo siento. Así que tenemos su confirmación de que esa conversación no fue una invención, fue real. 2 semanas y media antes del golpe. Ahora bien, a lo que intento llegar es, ¿dónde estaba Putin durante el golpe? Estaba en Sochi para la conclusión de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué pasó a su regreso? Bueno, convocó a sus asesores militares. Dios mío, la OTAN no solo tiene la mira puesta en Ucrania, sino también en nuestro único puerto naval que está sin hielo todo el año en Sebastopol y en toda la parte de Crimea donde tenemos los aeródromos y todo lo demás. Lo primero que tenemos que hacer es poner a Crimea a salvo. ¿Y cómo lo hacemos? Y sus asesores dijeron, bueno, recuerde, señor presidente Putin, que fue Khrushchev por un accidente histórico por el que se entregó Crimea a Ucrania. Siempre fue rusa, era una parte rusa. Eso fue en 1954 porque Khrushchev necesitaba más apoyo de Ucrania. No importaba entonces, señor Putin, porque Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Ahora sí importa. Y Putin preguntó, bueno, ¿cómo lo hizo Khrushchev? Y la respuesta fue un ukase, un decreto. Así se hacía antes. Aquí se tiene un pedazo de papel. Usted es el secretario general. Usted hace un ukase, un decreto, diciendo que de ahora en adelante Crimea es parte de Ucrania. Así se hace. Y Putin es un abogado, dijo, no, no quiero hacer eso. ¿Qué opina la gente de Crimea sobre este golpe? Bueno, la respuesta fue simple. Estaban indignados contra el golpe, al igual que la gente de esa región, así que fue muy fácil celebrar plebiscitos y más del 90% de los votos fueron a favor de reincorporarse a Rusia. Y un mes después eso sucedió, así que sugerir que Putin quería anexarse a Crimea mucho antes del golpe de Estado en Kiev, no hay ninguna prueba de ello. De hecho, no hay ninguna prueba. Así que en la medida en que los europeos, en particular los alemanes, que solían ser pensadores, silogistas y filósofos bastante sólidos, además de escritores, etcétera, en la medida en que los alemanes tienen que despertarse, despierten. Miren lo que les están haciendo estos militaristas. Utilizo, como sabes, Helga, una frase diferente a la del complejo militar industrial, que es lo que el presidente Eisenhower advirtió en su discurso de despedida sobre esto. Eisenhower dijo, miren, después de la Segunda Guerra Mundial, el complejo militar industrial que construimos durante la guerra ha crecido muchísimo. Ha crecido desproporcionadamente y la única manera de detener ese crecimiento y controlarlo es un pueblo bien informado. Vaya, ¿tenemos eso? No. ¿Lo tiene Alemania? No. Así que, en lugar del complejo militar industrial, el MIC, uso un acrónimo diferente. De hecho, Pepe Escobar fue una de las personas que lo anunció en su libro recientemente. Es el MICIMAT. Rima un poco con Mickey Mouse, pero esto es lo que representa. El complejo militar industrial del Congreso, la inteligencia, los medios, la academia y los centros de peritos. ¿Por qué digo los medios? Porque es el punto de apoyo, es lo principal, la base
para que todo funcione. ¿Y quién controla a los medios? El resto del MISIMAT, el complejo militar industrial del Congreso, la inteligencia, los medios de comunicación, la academia y de los centros de peritos. Así que estamos en un buen aprieto. Por eso me encanta aparecer en tu programa, Helga, para intentar difundir mi verdad. ¿Acaso pretendo que siempre es la verdad absoluta? Hago lo mejor que puedo. De niño me advirtieron que si uno dice la verdad es una verdadera alegría, porque así no tienes que recordar lo que dijiste antes. Llevo diciendo este tipo de cosas unos 60 años y lo digo tal como lo veo y espero que nadie se ofenda, sino que reflexione sobre si lo que estoy diciendo podría ser cierto. Espero que en especial muchos miembros de la socialdemocracia estén escuchando lo que dice, porque se está produciendo una transformación asombrosa o se ha producido desde hace tiempo. Y su actual líder, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, básicamente dice e incluso atribuye a la política de Brandt y Barr y demás, haber sido la razón por la que finalmente Rusia invadió Ucrania. Es decir, es una historia retorcida. Pero los rusos son mucho más perspicaces. Afirman que muchas de las políticas que vienen de Alemania recuerdan a las de hace más de 80 años, algo que no ha calado en el debate alemán. Pero, dado que mencionó el MISIMAT, cada vez es más difícil en Alemania hacer lo que usted anuncia con razón, basarse en los hechos, en la verdad, y es sorprendente cómo los medios de comunicación ahora se aprovechan de la pérdida de memoria de la gente, como por ejemplo el golpe de Maidán. No hubo un golpe de Estado. ¿De qué golpe habla? Hubo una transformación democrática en Ucrania que condujo al actual gobierno democrático, etcétera, etcétera. Quizás pueda pedirle que diga algo sobre nuestra publicación, el Daily Alert, porque intentamos analizar los acontecimientos desde una perspectiva estratégica. ¿Podría decirnos qué opina de nuestros esfuerzos para lograrlo? Lo haré, pero primero unas palabras sobre Steinmeier. Ya sabe quién es Steinmeier. Fue ministro de Asuntos Exteriores en otros tiempos y un buen amigo de él y amigo mío que casi me consiguió una entrevista con él, pero al final fue con su principal colaborador para Rusia, etcétera. Así que fui muy cordial. Entré con corbata, me porté bien, empecé a hablar del golpe de Estado en Kiev y él me miró y me preguntó, ¿qué golpe de Estado en Kiev? Y yo le dije, bueno, vaya, ¿no ha oído la conversación interceptada entre Victoria Nuland y Geoffrey Pyatt? Ah, ¿eso es todo lo que tienes? Dije, supongo que partimos de diferentes bases fácticas. Intenté hablar con él, pero era una causa perdida, así que me fui. Lo siguiente fue que se convirtió en embajador alemán en Turquía. Se le podía rastrear. Era un tipo muy erudito, pero ¿por qué diría, qué golpe de Estado? Y Steinmeier estaba allí, por Dios. Steinmeier estaba allí. Fue uno de los que convenció al presidente Yanukovych de que se fuera de la ciudad y dejara que los servicios secretos occidentales asaltaran los edificios gubernamentales y se deshicieran del gobierno. A eso se le llama golpe de Estado. Muy bien. Lo creo firmemente porque sé que Steinmeier, incluso en mi opinión, solía tener un Guten Wolf nicht mehr. Ahora, déjenme hablar del Executive Intelligence Review, la EIR. Hombre, solía trabajar en inteligencia en la CIA, lo que significaba ser un periodista glorificado.
Se tenía que publicar todos los días sobre los principales acontecimientos y se tenía que estar al día hasta la mañana antes de entregárselo al presidente. Ahora bien, ¿saben cuál es la única organización que conozco que hace eso ahora? Es EIR. Y justo esta mañana lo primero que hice fue abrir mi computadora. Yo estoy suscrito, puedo pagar 15 o 20 dólares o lo que sea y buscar. Bueno, es realmente lo mejor que hay para mantener a la gente al día y a menudo más actualizada que cualquier otra cosa, excepto las noticias de última hora del New York Times, que a menudo son solo sobre los deportes o algo así. No me pagan por darle publicidad, pero Dios mío, me sorprendió mucho la variedad y la profundidad de la gente. No sé de dónde salen todos, no sé mucho del Instituto Schiller, pero están haciendo un trabajo excelente. Y si puedo convencer a la gente que quiere mantenerse al día, si quiere estar informada como advirtió el presidente Eisenhower, si quiere enfrentarse al complejo militar industrial, bueno, la EIR es algo bueno para ver por la mañana. De hecho, yo lo miro por la mañana. No recuerdo, supongo que usted lo mira por la tarde. Permítame hacerle una última pregunta, porque por desgracia ya se nos está acabando el tiempo. Pero dada la increíble satanización de Rusia, y usted es un experto, habla ruso con fluidez, ha recitado poesía rusa muchas veces, justo esta mañana, Kisebata, uno de los increíbles, no sé qué lo motiva, emana odio contra Rusia a diario. Esta mañana dijo, tenemos que romper todos los lazos culturales, tenemos que expulsar a los diplomáticos. O sea, ¿cómo lo define? O quizás pueda decirle algo a nuestros oyentes, porque el Instituto Schiller se fundó hace 41 años con la idea explícita de que es necesario un diálogo entre culturas, donde cada nación y civilización presente lo mejor de su arte, música y poesía y aprenda de lo mejor de las demás y así podemos aprender unos de otros. Empezamos a entendernos, desarrollamos simpatía y a veces incluso amor. Y sin eso no veo cómo podremos remediar el actual colapso cultural que tenemos en Occidente. Así que creo que esta rusofobia es casi una enfermedad mental que se ha apoderado de la mente de toda la gente. ¿Qué diría al respecto? Bueno, lamentablemente creo que tiene razón. Cuando estuve en Rusia a principios de mayo con Oliver Stone, cenamos con un funcionario de muy alto rango, muy cercano al presidente. Me miró y me dijo, señor McGovern, usted es un experto en Rusia, ¿verdad? Le respondí, intento serlo. Como usted estudió estudios regionales rusos, ¿por qué no odia a Rusia? Le dije en resumen, porque estudié estudios regionales. Sé de la historia, la literatura, la música y la liturgia rusas. Cuando uno sabe de eso, es imposible odiar a Rusia. Ahora, entienden a Rusia. Putin versteht. Está bien. Para terminar, permítanme citar esto. Los alemanes son gente inteligente, por Dios, y muchos son valientes y tienen gente como Willy Brandt y Egon Bahr. Esto es lo que hizo Sabine Dagleden del partido de Sarah Wagenknecht. Esto es lo que ella dijo y se lo recomiendo a todos los alemanes. Es ist unsere erste Pflicht, sich von diesem Königreich der Lügen nicht dumm machen zu lassen. No nos dejemos engañar por este rey de los mentirosos. En Lion nos trae a la mente en inglés von der Leyen.
Vamos, amigos, somos grandes. Esta vez lo entendemos. No nos vamos a dejar engañar. Vamos a conocer al enemigo y tal vez entender que los rusos son tan humanos como nosotros. Una última cosa que añadiré. Estuve en el desfile del 9 de mayo y vi a Putin dar su discurso. Después de varias semanas de gente como nuestro presidente Trump diciendo, ganamos la Segunda Guerra Mundial, teníamos el ejército más fuerte y puede que los rusos nos hayan ayudado, pero nosotros, bueno, después de tanta frivolidad, esperaba que Putin tuviera algún comentario sarcástico para responder a eso. Nada de eso. Lo que dijo fue, damos la bienvenida al segundo frente que se abrió en Occidente. Fue algo muy importante y nos ayudó muchísimo. Antes de eso tuvimos algunas batallas muy decisivas que nos encaminaban hacia la victoria, pero queremos asegurarnos de reconocer el mérito de nuestros aliados. Dios mío, si los diplomáticos o estadistas occidentales, por así decirlo, quieren aprender algo sobre ser corteses bajo el fuego enemigo, ¿y qué mayor insulto podría haber que negar que los rusos vencieron a los alemanes y no Estados Unidos? En otras palabras, tenemos a un presidente de Rusia perspicaz, con principios, pero pacífico y paulatino. Tenemos a una persona en la Casa Blanca dispuesta a lidiar con la rusofobia y superarla. Se enfrenta a grandes obstáculos. No hagamos que la situación empeore. Estudiemos la historia rusa. Averigüémoslo, por Dios. ¿Quién perdió 27 millones de ciudadanos durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, muchas gracias. Creo que es sumamente importante para los alemanes, sin duda, escuchar a un estadounidense tan vernünftig, que este es un placer. Así que si el presidente Trump fuera realmente inteligente, lo nombrarían embajador de al menos un país y quizás más. Quiero agradecerle mucho y toda esta historia sobre los 27 millones y lo que eso debería influir en el comportamiento de los alemanes hoy en día. Quizás podamos tener otra conversación en el futuro. Por hoy quiero agradecerle muchísimo y creo que es muy importante lo que siempre nos dice. Gracias. De nada, Helga.